Parece, nos habíamos quedado, bueno, en tratar de separar los tantos, ¿no? Una cosa es el conflicto de fondo, donde del sindicato se advierte un poco lo de siempre, la privatización, que remite a lo del cemento, ahora con la desmonopolización de la carga de combustible en el aeropuerto de Laguna del Sauce, y en paralelo está digamos, las repercusiones que las propias medidas sindicales tienen en las autoridades de la empresa, que están tomando decisiones que vuelven a ser cuestionadas, ¿no? Sí. Y no sé, o es lo que estamos tratando de analizar, qué es lo que suele darse, cómo suele darse, qué sería lo innovador en la respuesta de las autoridades, qué sería lo antisindical si hubiere, porque siempre lo más directo es decir, son medidas antisindicales. Bueno, no sé. Por lo que tú estabas comentando en el bloque anterior, para mí no es el caso. Además, hay un fallo muy... generalmente los sindicatos últimamente no han presentado este tipo de reclamos en la justicia porque en la mayoría de los casos pierden. Pero el más famoso de los últimos tiempos fue un caso que llegó al TCA por un descuento que se hizo a los funcionarios de la Junta Departamental de Paysandú. Y duró unos cuantos años el reclamo, duró como 3 o 4 años hasta que el TCA falló en favor de la Junta, y además declarando lo siguiente, o sea, el trabajador tiene el derecho constitucional de parar, pero tiene la obligación moral y el sacrificio moral que para porque sabe que se le va a descontar la parte proporcional del salario del tiempo transcurrido que no trabajó. Entonces, ese tipo de planteos en líneas generales muere en la justicia porque hay doctrina y jurisprudencia mayoritaria a reconocer el derecho de las administraciones a hacer ese tipo de descuento. Ahora, obviamente que este tema puede caer en la Inspección General del Trabajo si en algún caso una patronal lo usa como medida represiva o antisindical. Sí. Pero hay que probarlo eso. Bien. Pepe. Sí, yo leí el artículo, el decreto 401 del 2008 que lleva la firma de Tabaré Vázquez, que creo que lo que intentaba era reglamentar algunos aspectos que se estaban dando en ese momento, además, vinculados a lo que, digamos, estaría por fuera del artículo 57 de la Constitución, que le da el marco a las medidas sindicales para parar, para ir a la huelga. Creo que ningún trabajador con un mínimo sentido común estaría pensando hoy que no le van a descontar un día de su salario si para 24 horas. O sea, no me parece que sea de sentido común, ni creo, por lo que también decía Juan Ramón, que lo que se apela acá es, digamos, al bien mayor por parte del trabajador, en el sentido de que, bueno, voy a tomar una medida y por esa medida que tomo me van a descontar el día, es lo natural. Lo que a mí tampoco no logro entender es lo que decía el presidente de ANCAP, que creo que Valeria lo planteaba también, con respecto a que no se habían descontado esos días y no entiendo por qué eso se habría utilizado como medida de negociación, porque no debería. En realidad los días se deberían descontar, siempre. Bueno, pero de la misma manera tampoco parece que tenían el número de horas sindicales que tenían la mayoría de las empresas. Pero es otro tema, porque ahí está el tema del convenio, de si efectivamente había convenio o no. Convenio no, eso es otra cosa hay que mirar. Lo otro, el descuento por paro, es algo que obviamente ningún trabajador lo va a reclamar y cualquier empresa lo va a hacer efectivo, porque además es lo que corresponde. Entonces, no logro tampoco entender ahí... El tema es si aplicaron el 401, porque a ver, sí, claro, han habido reclamos de sindicatos, por ejemplo, en otras situaciones se ha descontado, porque ese decreto tiene una amplitud muy grande. Entonces, por ejemplo, si se entiende que tú, con la medida distorsiva, generaste pérdidas, también puede la institución reclamar o descontarte en medida de la pérdida que tú generaste. Entonces, ¿qué se entendía y por qué el reclamo en aquel momento cuando sale ese decreto y cuando se aplicó las primeras veces? Que le dejas una herramienta a las administraciones de descontar lo que les parezca que perdió o lo que les parezca que generó, según el cálculo de la empresa, tu medida distorsiva. Entonces, obviamente deja una puerta abierta que ese monto ya no es que vos sabés que paraste 4 horas y te van a descontar de tu salario la mitad de tu jornal. No es un día descontado por cada 24 horas de paro. No. Puede ser 1.4 por cada 24. Ojo que 5 años más tarde Mujica impulsó una ley, la 19.051, donde aclaró que además que todo descuento por presentismo
u otras partidas salariales deberán descontarse de forma proporcional al tiempo parado. Bueno, entonces, eso es lo que yo te planteo. Y hay algo que vos preguntabas, Victoria, que me parece importante, que vos decías el tema de la actitud, o si hay algo que se puede interpretar como persecución o como antisindical. Yo creo que hay una frase del presidente de ANCAP que dice, FANCAP nos declaró la guerra hace 1 año y medio y no le aceptamos el convite. Ahora se nos acabó la paciencia, nos invitaron a pelear y vamos a pelear. Realmente me parece innecesaria esa frase. Lo que pasa es que están pasados. Vos podés entender. Para el flaco todavía está. Falta Pablo. Podés no estar de acuerdo. Me parece, para el presidente de la institución, me parece que hay otra forma de plantearlo. Puede ser, Valeria. No da más el tipo. Innecesario, me parece. A ver, Pablo. He escuchado tanto humo, tanta cosa, tanta cortina de humo que es esto. ¿Alguien piensa que este paro es porque le van a descontar los días de que no trabajaron? No. ¿Alguien piensa que este paro es porque le han reducido las horas sindicales? No, bueno, bien. José de Elías se revolvería. No, porque hace 40 minutos que estamos hablando de eso. Sindical pretende que le paguen un día de paro. Bueno, no, por eso. Yo los escuché atentamente. Separaba los tantos. Una cosa es el conflicto de fondo, bueno, entonces vamos a hablar, paro, y otra en paralelo es las medidas en torno a este paro. Entonces vamos a hablar... decir por qué están parando. Claro, porque yo lo que escuché es... O sea, no escuché nada concreto. No, hablé de el paro por la privatización del foro. Bueno, entonces vamos a hablar de eso y a dejarnos de paviar con el tema que te van a descontar. El tema es que hay la frase que puedes... Nadie la recuperó todavía. Pará, hay una frase del presidente que tal vez no se les perdió y que está bueno para ir al fondo del asunto. ¿Se acuerdan cuando dijo, bueno, a ver, las medidas o las decisiones que tienen que ver con la actividad comercial de la empresa, ¿no? Las toma la empresa. Sí, claro. No el sindicato. O sea que, a ver, como diciendo, no para todo lo que quieras, pero no va a incidir en mi decisión comercial. Las empresas públicas son de los uruguayos, no es de los sindicatos. No son de los sindicatos, vamos a entendernos, ¿no? Porque parecería ser que acá en 15 años hubo como una suerte de metamorfosis de las propiedades de las empresas públicas que algunos sindicatos creen que son de ellos, que son propias. Por suerte vivimos en un país donde la gente vota, elige sus autoridades y sus autoridades eligen las direcciones de las empresas, como cualquier accionista. Somos un grupo de accionistas que elegimos a los directores, hacen las cosas bien o cosas mal. Si las hacen mal, votamos, los sacamos y después ponemos otras, pero no son del sindicato. Yo lo que he visto acá, por eso me tiene hasta cansado el tema este de FANCAP, en el cual parecería ser que son los dueños de cómo se debe manejar una empresa, porque los gremios deben de pelear por los derechos de los trabajadores, las condiciones laborales, mejores salarios, pero las decisiones empresariales no le competen a los gremios. Nunca le debieron de competir. No, pero nada, no hay nada. Bueno, acá. pero es como se viene gestando en todos los ámbitos. Pero se viene planteando pero, Pablo, porque hay un error. Es una privatización, no importa, es pérdida de fuente de trabajo, hay un error evidentemente. conceptual. No faltes a la verdad que no hay pérdida de fuente de trabajo. Sí. Están presupuestados y no se queda sin trabajar. Eso no es, no jodan más con el que hay fuente de trabajo. Eso, Pablo. No, es que no va a entrar nadie para hacer esa tarea. ¿Me dejas terminar? Valeria, déjalo terminar. Porque yo los escuché 1,5 bloques muy atentamente. Y yo calladito, por eso. Por eso, muchas gracias. Dale, a ver. Entonces, cuando veo esta verborragia del gremio, del FANCAP, con luchar contra la privatización del negocio, del Portland y demás, que no vamos a discutir si está bien o está mal el negocio, si es competitivo o no, eso no importa, es una decisión empresarial que no va a afectar las fuentes laborales de los que están presupuestados. Porque van a pasar por el cajero y van a cobrar todos los meses aunque no estén haciendo nada. No ese es el reclamo del sindicato, Pablo. El reclamo es, si vos lo eliminás, a los trabajadores los van a redistribuir, obviamente, van a hacer otras tareas. El tema es que, evidentemente, la plantilla se va a reducir, porque a medida que esos trabajadores se van, nadie va a entrar a hacer esa tarea. Pero se los está trabajadores, perdiendo... pero no, entonces me la estás confundiendo, porque si los trabajadores están presupuestados y se van jubilando... No, pero un sindicato no ve por lo de hoy. Es un tema de los que se jubilan. No, pero es la continuidad de la fuente de trabajo. No vi al sindicato cuando hubo que capitalizar a ANCAP con $622 millones en las gradas del Palacio Legislativo discutiendo y peleando por la empresa porque estaba totalmente descapitalizada, porque las autoridades de su momento en ANCAP compraban el combustible a crédito y lo vendían al contado, menos a Pluna, que les quedaron debiendo $30 millones. No los vi peleando por eso. No los vi diciendo, se está acá tirando abajo la empresa, se está destruyendo. No los vi en ningún momento. Hicieron, deberían de ahora hacerlo. me vienen a enloquecer con un tema de que el Portland sí, el Portland no.
Esto es un tema ideológico, hay que asumirlo, que no está mal, pero hay que sacarse la careta y decir, esto es un tema ideológico. Sindicato de empresa pública, Pablo, está la no privatización de los servicios. Es de orden. La privatización de los servicios pero es que no le compete al sindicato, hay un error de concepto. ¿Cómo no le va a competir? No, pero se están sorteando el punto clave. En el análisis de viabilidad de cualquier empresa se va a definir si vale la pena o no mantener la privatización o no. Pero cuando ANCAP producía, está la cuestión de la gestión y la actividad comercial puntualmente. Dos visiones bien enfrentadas, ¿no? Hay uno que ANCAP te dice que genera pérdida directamente y por el otro lado el sindicato ha planteado muchas veces que en realidad es la mala gestión y decisiones que se tomaron de forma equivocada y por eso llevaron a esta situación. Pero volvemos al punto. De que funcione. Pero volvemos al punto. Es la gestión en el acierto o en el error que está en manos de las autoridades. Claro, no vi ese argumento. Argumentar en realidad de que da pérdidas si fueron malas decisiones tuyas. Pero ¿y eso lo dice quién? Bueno, eso es lo que dice el sindicato. Bueno, y ahí es donde te dicen desde las autoridades, la gestión es mía. ¿Ustedes se acuerdan cuando ANCAP producía perfumes? Porque ANCAP producía perfumes. Un desastre, ¿no? Una pérdida tremenda. No había el sindicato. Yo soy muy joven, yo no lo recuerdo porque soy muy joven. Fue en el 2015. Era muy joven. Era muy joven, pero ¿te acordás? Que poner 800 palos para rescatar No, 622, no exageres, no era tanto. 800, Y entonces ahora nos quejamos que no tenemos 250 millones de dólares para hacer aritirito, vamos agua con sal y te paran todo. Pero cuando se pierden 620, no los vi en la grada del Palacio Legislativo. Pero lo que vos estás diciendo es correcto. Cualquier sindicato que ve que la empresa está fundida y toma malas decisiones, lo debe cuestionar. Pero cuando vos perdés plata, cuando pierde plata un gobierno, ¿está bien? Y cuando pierde plata otro gobierno, ¿está mal? Yo no sé en qué momento el sindicato dijo que estaba bien, ni tampoco voy a ponerme a hablar en nombre de este sindicato. Lo que sí te digo es que cualquier sindicato, de la misma forma, hoy estábamos hablando del 401. Contra el 401, los sindicatos públicos, municipales, estuvimos desde el inicio. Y no importaba que lo firmara Tabaré Vázquez, porque es de orden. Si te decretan esencial, si te prohíben ocupar las oficinas públicas, si te aplican este decreto, evidentemente que como trabajador sindicalizado vas a estar en contra. Y algo que quería aclarar es que lo que mencionaba Pupo de los convenios, en cuanto a las licencias, los convenios dicen que es media hora de licencia sindical por trabajador en planilla, en este caso por la cantidad total de trabajadores. Lo que está haciendo ANCAP está mal. ANCAP lo está calculando de los trabajadores sindicalizados. Y no es esa la forma ANCAP se está poniendo en línea con los otros entes. Porque a ver, Valeria, 2.800 horas a bajar las 749, porque eso era un desorden. Pero está mal lo que está aplicando. Los convenios con los que se está comparando Si está mal, lo vamos a enterar, porque van a hacer la denuncia a la justicia o a la ONT, o le van a pedir, en estos casos lo que se hace, se pide la Inspección Nacional del Trabajo. Yo a lo que voy es que vos habías mencionado que estaba bien de que si estaba dentro de un convenio se tenía que negociar. Lo que te digo es que lo que dicen los convenios en cuanto a las horas sindicales es por trabajadores en planilla, o sea, por la cantidad total de trabajadores, no los trabajadores sindicalizados. Solamente quiero verlo. Eso es lo que dicen los convenios. Porque es desmesurado la cantidad, o sea, me extraña muchísimo que si lo bajaron, no a la mitad, como están diciendo, como escuché hoy decir en la prensa, no lo bajaron a la mitad, lo bajaron 4 veces. El número se bajó en casi 4 veces. ¿No? Entonces digo, me parece que ahí hay una desproporción, o porque está mal aplicado el convenio, o porque se están olvidando del convenio, y eso, ¿sabes qué? Yo creo que la diferencia lo genera... Pero si el sindicato tiene razón, tiene que ir a la Inspección Nacional del Trabajo. Claro, lo que pasa es que esa decisión es de ahora. O sea, la realidad es que habrá que ver esto porque averigüé hoy, nadie fue al Ministerio de Trabajo ni a la Inspección de Trabajo. Hasta ahora, por ninguna de las dos cosas fueron. Si el motivo es el convenio, no está alineado al convenio que tienen el resto, que es por la cantidad en la planilla o cantidad total de funcionarios. Lo quiero ver, jurídicamente lo quiero ver, porque no estoy dispuesto tampoco a avalar una violación de los derechos sindicales. Pero hasta ahora, yo llamé hoy a la Inspección de Trabajo a ver si había alguna denuncia. No hay ninguna denuncia en ninguno de los dos temas. Y creo que, me parece que está bien, aunque no era el tema para hoy, pero me parece bien el planteo del doctor Casas de que
Ojo, esto podemos adornarlo de todas las cosas jurídicas que hay, pero esto es un conflicto absolutamente político. Yo no quiero que la empresa pública haga lo que al Estado y lo que el votante decidió en 2019. Son políticos, Pupo. Todos son políticos. No, pero a veces lo planteas en lo jurídico. Hay que olvidarse pero que... entonces estarías dando por seguro o por sentado la vinculación de la fuerza sindical con la fuerza política de la oposición. No la doy por sentado. Para mí ya es alguna duda. Para mí es el ¿Vos dudás? FA, PIT-CNT. Están así. Por suerte yo no tengo que contestar la pregunta. Pero lo cooptó al FA. Escuchame, se fue el presidente del PIT-CNT, se fue a ser el presidente del FA. Más claro que eso no existe. El impulsor que impulsó la derogación de los 135 artículos de la LUC, el primero fue el gremio de ANCAP. ¿Qué estamos hablando? Y después siguió FENAP. O sea, esto es un tema ideológico. Está bien, se puede estar en contra del gobierno, etcétera, etcétera, pero ahora cuando puedes tomar de rehén una empresa pública... Tampoco me parece que esté bueno plantearlo como de estar... si la cosa pasara solo por estar en contra o no de las privatizaciones. Porque hay privatizaciones y privatizaciones. Las empresas todas tienen, digamos, abarcan operativas determinadas, rubros determinados, y después tienen, como el cemento, como... bueno, pero además todos los gobiernos privatizaron cosas. Que son cosas distintas, ¿no? Y bueno, por eso, tampoco me parece ponerlo en extremos. Ahora... pero esto no es una privatización, esto no es una privatización. Lo que plantea es el no rotundo, ¿no? Tanto a que se deshagan de la carga de combustible en Sauce, como lo del cemento. Lo que pasa es que la empresa... Hasta el cansancio venimos escuchando que... La carga de combustible en Laguna de Sauce, que estaba monopolizado, el gobierno, además, lo tiene que ver a nivel global. No un tema de que le voy a ganar 10 pesos más o 5 pesos menos por abrir el mercado de la carga de combustibles en Laguna de Sauce. Si yo tomo una medida de estas características, que son paro, porque no hay otra medida, es paro, de pronto no tengo cómo surtir a los combustibles para determinadas empresas de aviación. Es tan sencillo como eso. Te paralizo el movimiento aeronáutico de un país cortándote la carga de combustible. Entonces no es que solo se mide esta decisión se tomó en base la ganancia a que era o la una medida pérdida que estuvo anunciada que se podía tomar, bueno, que el sindicato no la aplicó, pero estaba en el abanico de medidas. El sindicato no la aplicó, igualmente la empresa tomó la decisión de... Que tiene todo el derecho del mundo el sindicato en hacerlo, porque no es ilegal. No. Se podrá compartir o no, pero también las autoridades de un gobierno tienen todo el derecho del mundo a velar por el conjunto de los daños que puede ocasionar un paro de estas características. Que FANCAP, por ejemplo, es un sindicato que de hecho tiene en varias tareas guardia gremial. No, o sea estoy que de también acuerdo. por eso habría que ver. Yo escuché hoy que se decía que no sabemos si van a poner guardia gremial en una refinería y hay un protocolo que tienen guardia gremial. Está acordado. O sea, lo que está bien, está bien. Ahora, reconoceme que lo que tenemos acá son paros ideológicos. ¿Hay un exceso de pretensión de incidencia en lo que es la conducción y la gestión de la empresa pública por parte de los sindicatos? Pero en este caso es clarísimo, es clarísimo. Yo entiendo, a ver... Ojo, capaz me decís, pero porque creo que Valeria opina así, es parte de la lucha sindical. Pero, a ver, bueno, pero no sé. Meterse en lo que es la política de la empresa. A ver, ya vimos nosotros la importancia que tuvo en el Uruguay que ANCAP tuviera excedentes en algunos negocios en los que tenía Gonute para poder aplicar esos excedentes y ese dinero en momentos donde podía haber subido el combustible, no lo subió. Resignó recursos a favor de la ciudadanía toda para que pague menos el combustible. Bueno, ¿por qué tenemos que perder dinero en un negocio que es ruinoso, que ya sabemos que va a seguir siendo ruinoso? ¿Por qué no podemos tomar medidas todos, que la ciudadanía toda, que para eso votamos a este gobierno, para decir, bueno, este negocio no funciona más en la órbita de ANCAP, dejémonos de perder, asociémonos con un privado y sigamos por una línea de racionalidad en el manejo de una empresa pública? Lo que dejemos de perder es dinero que el Estado va a tener para acometer otros fines. El 80% de los dineros que usa el Estado en las rentas generales es aplicado a lo social, a las políticas sociales del país. Entonces digo, si dejemos de perder y apliquemos ese dinero en cosas que son mucho más o productivas o más sociales, pero no perdamos dinero a sabiendas que vamos a seguir perdiendo dinero, solo para satisfacer el capricho de determinados funcionarios que además no van a perder el empleo. Me parece que
En realidad lo que plantea FANCAP es que es un negocio que nunca podría dar pérdidas, que en realidad por algo hay privados invirtiendo en el Portland que obtienen enormes ganancias y que por qué ANCAP no obtiene la... No, porque son privados. ¿Pero qué le dijo este Pamicín? Entonces, ¿Por qué no son una cooperativa? Le dijo. Entonces, no, nosotros no. Lo que te digo es, eso es lo que plantea el sindicato. O sea, No, es lo está que hemos bien. escuchado en estos días. Yo lo que digo es, a ver, los sindicatos lo que está claro es que no gestionan. Y uno tiene un rol como sindicato que va hasta cierto punto. Tú podés proponer, podés oponerte a decisiones y manifestarlo, que de hecho es parte de la discusión cotidiana. Porque, a ver, no es que normalmente... Sí, pero de alguna manera al oponerte a decisiones que toma de gestión una empresa, vos estás atentando contra el funcionamiento de la empresa. Lo que pasa es que tiene que ver con porque Pablo decía, no van a perder el trabajo los del momento. A ver, si un sindicato cualquiera se limita a proteger a los que están trabajando en el momento, está claro que tú no asegurás continuidad de las tareas. Pero Valeria, vos no es otro proponés la paso contribución inmobiliaria, importante. hasta ahí no llegás. No, evidentemente que no. La Pero política, sí la intendencia la Pero lleva. sí te pongo un ejemplo. Por ejemplo, la administración anterior jamás escuchó a los trabajadores en cuanto a la limpieza de Montevideo. Sí. Fiesta tras fiesta se le presentaban propuestas y hacían lo que les parecía. Era un desastre Montevideo en todas las fiestas de fin de año. Esta administración, con sus aciertos y sus errores, ha tomado en cuenta y no ha tenido un solo diciembre problemas con la recolección en ese momento. ¿Por qué? Porque escuchó propuestas de gente que hace 30 años labura en eso. Escuchás, pero la decisión final es tuya. Bueno, eso es lo que estoy diciendo. Hasta ahí va el rol del sindicato. En cuanto a que vos, obviamente, querés lo mejor para tu lugar de trabajo y proponés alternativas que pueden ser positivas. Vos lo que no querés es significa cobrar que el van a hacer, sueldo, Valeria, no significa que van a hacer lo que por van a aplicar. favor. Vamos a ver cómo... Vos en tu lugar de cómo trabajo lo sigue que este querés es que tema. te paguen el Señores, sueldo le todos dejamos los por acá. meses. Pepe, ¿querés No seas agregar malo, algo? vamos a Sí. sacarle la Un cadena. claro tire y afloje entre el directorio de una empresa pública, su sindicato, un sindicato que en la interna del PIT-CNT pisa muy fuerte, que tiene una muy buena caja, que distribuye muy bien los ingresos que recibe a nivel de los planteos que quiere realizar y que se posiciona muy fuerte también dentro de la propia interna. Lo otro que se planteaba por aquí, con respecto al tema de una posible paralización por el tema de Laguna del Sauce, no es así porque el propio directorio de ANCAP reconoce que no vale la pena tener un servicio de esas características en un aeropuerto que prácticamente tiene cero movimiento. Sí, habla de vuelos muy esporádicos. Exactamente. ¿No? Bueno, muy bien. Veamos cómo continúa entonces. Antes de cambiarle de tema, les recuerdo que